Celia Arena. Diputada, ¿me permitís tutearte primero, Celia? ¿Cómo te va? Pero buenos días, buenas Buenos tardes, días. buen mediodía. Por supuesto que sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Bueno, quiero abordar varios temas, ir haciendo una mención de alguno de ellos. Ayer se votó, entiendo, o logró la sanción definitiva, esta ley que venía trabajando y militando desde su banca, que es la ley contra la violencia digital, ¿no? Cuénteme un poquito más. Exacta, exactamente, la verdad que es una alegría muy grande porque es una ley que trabajamos mucho, como vos decís, que Ujú. trabajamos con Laura Sánchez, que es la mamá de Emma, esta ley que crea el sistema provincial para la prevención de la violencia digital en el ámbito educativo. Eh, Llamada Ley Emma, voy Ujú. a contar después por qué, quién es Emma, Por favor. es un homenaje a ella, pero que justamente tiene que ver con esto que vos mencionabas, ¿no? Que es trabajar sobre un tipo de violencia que es nuevo, que es la violencia que se da en los entornos digitales. En este Ujú. caso específicamente enfocado en el ámbito educativo, te decía recién esta cuestión de por qué leí Emma. Emma Bondaruk fue una adolescente Ujú. casi de 16 años, porque faltaban pocos días para que los cumpliera, que un día llegó a la escuela, un viernes, que con un montón de cuestiones, de actividades. Emma era una chica muy activa, muy participativa, y durante el transcurso de la mañana vio, sintió como había algo que iba cambiando, había algo que estaba pasando, hasta que, bueno, lo que pasaba es que un compañero de ella, con el que ella había estado, había tenido una relación, había compartido imágenes íntimas sin su consentimiento, obviamente. Ujú. Entonces, esto que antes podía pasar en la escuela, cuando vos entrabas al aula y probablemente tenías el pizarrón escrito con alguna cuestión ofensiva o otro tipo de situaciones que se daban, que quedaba reducido a ese entorno de quienes estaban ahí, si era algo en el pizarrón o en la pizarra, se borraba, se hablaba. Hoy en las redes explota, y esto en cuestión de muy poco tiempo llega al alcance de un montón de gente, porque pensemos WhatsApp, las redes, Ujú. Telegram. Esto es eh, muy dinámico, y como dice Laura, la mamá de Emma, hay algo que tenemos que internalizar, es muy simple, pero muy profundo, que es que lo virtual es real, que lo que pasa en esas pantallas atraviesa nuestra vida real, no es que Ujú. queda en ese plano. Bueno, la escuela no supo cómo reaccionar, cómo abordar el tema. Lo que hizo fue eh, una reprimenda al compañero que había compartido esas imágenes, le pidieron que se retire. Emma llegó a su casa, lo charló con su mamá, lo hablaron, digamos, en esta acción de contener por lo que había pasado, y el día siguiente, en un pequeño momento que quedó sola, Emma decidió quitarse la vida. Ujú. 16 años, de una persona súper vital con un montón de proyectos, porque no pudo soportar la presión, el Claro. nivel de exposición. Y la verdad que en ese contexto es muy impresionante que Laura, que cuenta que ella quiso morirse al lado de su hija, Y que sí. no podía levantarse, que no le interesaba la vida, de a poco, con el acompañamiento de otras personas que atravesaron situaciones similares y de organizaciones, entendió el poder que tenía ese dolor transformado en una acción concreta, y empezó a trabajar sobre esto, la guía EMA, y poder avanzar a nivel legislativo para que esto no pase, para que en el ámbito escolar tanto la comunidad educativa, los docentes, las docentes, los no docentes, los equipos y los chicos y las chicas, y también las familias, tengan herramientas para poder afrontar estas situaciones. Ujú. Y eso es lo que se aprobó ayer, primer provincia de la Argentina que tiene una ley de este tipo. O sea, la provincia de Santa Fe está a la vanguardia en este tema, que es tan importante. Y qué bueno que lo traten, porque uno por ahí desde este programa generalmente, y lo conoce,
hablamos de las políticas de la rosca, de etcétera, etcétera, pero indudablemente que hay un montón de cuestiones que realmente no importan y le cambian la vida a la gente, ¿no? Y digo, pensaba mientras me comentabas muy bien y en breve estos pormenores. La tecnología avanza muchas veces tan rápido y aún más rápido que las leyes, ¿no? Y qué bueno que se empiecen a plantear leyes justamente en esta sintonía y sobre todo cuando se trata de que corren riesgo vidas de la gente, porque la tecnología bien usada y bien ocupada es una cosa y en esto que también puede atentar contra la vida de la gente, ¿no? Exactamente, y acá me parece muy importante lo que decís, porque no se Ujú, trata de demonizar la tecnología, ni lo virtual, ni las pantallas, muy por el contrario, se trata de integrarla a nuestra vida de ujú, una manera sana y entender que en el manejo de la tecnología hay una responsabilidad muy, pero muy grande que todos ujú, tenemos, adultos, niños, adolescentes. Por eso es importante trabajar sobre eso y por eso en esta ley que quiero resaltar algo, porque vos ujú. recién decías algo muy importante, que A ver. generalmente la política está como esto, la rosca, los intereses de un sector del otro, cómo me opongo a un proyecto de ley o a una cuestión solo porque lo plantea alguien que es opositor, opositora política mía, etcétera. Bueno, acá no se dio el grado de madurez expresado en la sanción, en la aprobación de esta ley, es muy grande y eso es muy virtuoso, porque decía, el grado de madurez para que haya sido votado por unanimidad, que el tratamiento desde la presentación hasta que salió haya sido muy transversal a todas las fuerzas políticas, que lo podamos haber, que lo pudimos trabajar con el Poder Ejecutivo, que es muy importante, porque si no, Ujú, una letra muerta, si en la claro. legislatura se aprueba una ley sin la voz de quienes tienen que instrumentarlo y llevar la política adelante, bueno, queda como una expresión de deseos. La trabajamos con el Poder Ejecutivo, que viene desarrollando acciones en este sentido, y eso es algo para resaltar. Digo, decía al principio, Santa Fe, la primer provincia que tiene una ley específica para abordar la violencia digital en los entornos de los ámbitos educativos, votada por unanimidad, trabajada entre distintos poderes y en este caso de fuerzas políticas distintas. La verdad que en ese sentido es muy auspicioso y es lo que tenemos que hacer cuando damos respuestas en cosas concretas y de Ujú, tanta trascendencia a la ciudadanía, sobre todo en esto que tiene que ver con la tecnología, que es un desafío muy grande porque muchos de nosotros, los y las adultas, eh, es algo muy nuevo, es una ujú. realidad y un desarrollo de la vida en un entorno que es distinto. Por eso es muy importante poder abordar en la escuela todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, todo lo que tiene que ver con la privacidad, con el consentimiento, con la intimidad, con la responsabilidad que tenemos respecto a estos temas. Y esa es la idea, que en el ámbito escolar se pueda trabajar todo esto integralmente. Ujú. Celia, para algún desprevenido y para cerrar el tema puntual, bueno, todo esto, más teniendo en cuenta los acontecimientos que vivimos los santafesinos con lo de San Cristóbal, que por allí no se sabe si tenía que ver con esto o con la salud mental, o más con la salud mental, o con otras cuestiones, o con la cuestión del bullying, pero bueno, también hay una cuestión allí, digo, en las escuelas con respecto a todo esto que pasa desde lo digital. Algunos incluso dicen hay que prohibir los celulares, solamente hay que prohibir los celulares y ahí se termina. Bueno, y ahí entra otra discusión. Ahora, la clave de este proyecto de ley que se sancionó, que logró sanción y que seguramente se va a reglamentar e instrumentar en la provincia, como primera provincia, pasan por las sanciones, digo, de esas conductas o por trabajar más en la prevención y en la educación digital. El proyecto y la ley Ujú, tiene foco en el tema de la prevención, en la prevención, en incorporar esto, en trabajar, no en la penalización, porque esa es otra cuestión, y en esto quiero decir ujú, que hay ahí algo pendiente a nivel nacional, porque
podemos hablar de violencia digital porque se incluyó a través de la ley Olimpia la figura entre los tipos de violencia de género que existen, se incluyó la violencia digital a través de la aprobación de la ley Olimpia, Ujú. pero eso para que tenga su correlato en el Código Penal es necesario que se apruebe una ley específica. Está en el Congreso de la Nación el proyecto de ley, Ley Belén, un caso muy similar al de Emma que estábamos hablando, pero con una mujer adulta, Belén, que lamentablemente desde que asumió este gobierno con este Congreso quedó frenada y la verdad que es muy, pero muy importante porque cada vez que pasan cuestiones vinculadas a este tipo de violencia, como suplantación de identidad, como la generación de imágenes con inteligencia artificial, quienes accionan judicialmente tienen que forzar el Código Penal para poder introducir estas figuras como delito. Y eso es muy importante que suceda porque esa es una parte que tiene que ver con la condena, la tipificación como delito de estas cuestiones y es fundamental. Ahora, esta ley hace foco en la formación, yo decía ciudadanía digital, en la formación como ciudadanos y ciudadanas, en la responsabilidad, hace foco en la prevención, a entender esta responsabilidad, como te decía antes, que tenemos y cómo lo que nosotros hacemos influye sobre la vida de las demás personas y los recaudos que hay que tener respecto a este tema. La verdad que, como te decía, no se trata de demonizar la tecnología, se Ujú. trata de aprender a usarla sanamente y sobre todo tomar responsabilidad, así como hay responsabilidades cuando hay violencia en el ámbito físico, económico, psicológico. Bueno, este es un tipo de violencia específico y que necesita un abordaje específico, conocimiento, charla, mucha charla sobre eso. Después, el debate, porque creo que el tema de prohibir el uso de redes o el uso de celulares en las escuelas eh, está ligado también a cuestiones de desarrollo cognitivo, etcétera, que requieren otro tipo de Otro debate. debate. Ujú. Totalmente. Sería, bueno, dando vuelta a la página, se terminó dando hace algunas semanas atrás, y quiero encarar la pregunta de este tema de esta forma. Dijo, si no me equivoco, no existe autonomía municipal sin recursos. ¿Lo dijo así o no lo dijo así? No, así Así tal textual. cual. Bueno, se ha, Y da- se es ha- lo que sostuvimos bueno, en el debate de ley orgánica. se ha dado de que en el último mes, prácticamente yo quiero decirlo y probablemente me quedo corto, 80-90% de los municipios han tenido gravísimos problemas económicos para afrontar pago de salarios, pago de aguinaldo, incluso para dar servicios. Y a todo esto, la autonomía como tal que todavía no se ha activado porque hay injerencias que van a tener los municipios que todavía no están muy claras y no se han activado aún. Digo, hoy más que nunca está esta cuestión, ¿no? Porque también vemos que se retasean los recursos desde el gobierno de la provincia. ¿Cuál es el monitoreo? ¿Cuál es la opinión y la mirada de ustedes en cuanto al monitoreo que hacen? Porque les ha quedado contacto, tienen contacto con municipios, con comunas, con dirigentes que seguramente les cuentan los graves problemas que tienen para llevar adelante sus gobiernos locales, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros este debate que vos mencionás lo sostuvimos durante todo el periodo que estuvo debatiéndose la ley orgánica de municipios y ese fue el motivo de nuestro voto negativo, uno de los motivos centrales. Primero porque teníamos la posibilidad de que Santa Fe, como mencionaba recién con Ley EMA, que es una provincia que supo estar siempre a la vanguardia en muchos temas también desde este punto de vista, del punto de vista de la organización del Estado. Acá se quedó con una ley chiquita, pobre, que lo único que hizo fue cambiar el formato en las cosas que modificaba la Constitución, como que ahora son todas intendencias y no hay más municipios y comunas, que todas tienen órganos deliberativo, eh, pero que no fue al fondo de la cuestión para realmente consolidar la autonomía como algo real, porque más allá que las localidades de más de 10.000 habitantes tienen la potestad de dictarse su propia carta orgánica, de convocar elecciones para eso, para una convención estatuyente y dictar su propio estatuto, ya hay cuestiones en los que los gobiernos locales tienen obligaciones que afrontar
y que no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, Ujú, esto que vos estás diciendo, hay una situación, un contexto económico, hay un retiro absoluto del Estado Nacional, retiro absoluto del Estado Nacional. El Estado Nacional lleva muchos recursos, el gobierno de Milei recauda mucho de la provincia de Santa Fe, mucho que va a la nación, pero evade la ley y no devuelve a la provincia de Santa Fe lo que le corresponde. Entonces, nosotros hemos dicho muchas veces, le hemos pedido al gobernador mayor firmeza en el reclamo, ujú, porque vemos que toma cosas como, a ver, un ejemplo, la ruta, la O12 en la zona sur, cerca de ujú. Rosario, que es nacional, que está detonada, pero esto lo podemos ver, estoy mencionando esto porque llegaron a un acuerdo con la Nación para que la provincia se haga cargo del mantenimiento, pero se hace cargo del mantenimiento otra vez con plata de los santafesinos y santafesinas que aportamos nuestros impuestos Ujú. a la nación para que la nación mantenga las rutas, pero resulta que ahora nos tenemos que hacer cargo también de esto y podemos verlo en cada uno de los lugares. Todas las rutas nacionales están detonadas y no hay un reclamo suficiente. Y esto, aunque parezca que no tiene nada que ver con los gobiernos locales, sí lo tiene, porque es la primer ventana a la que la gente recurre. Y hoy hay una caída de la recaudación en todos los ámbitos, por lo tanto, en los gobiernos locales, obviamente también, en una situación, en un contexto como el que estamos atravesando, hay muchas cosas que los gobiernos locales tienen que afrontar desde el punto de vista social, educativo, y no tienen los recursos. Entonces, esa autonomía municipal fue una autonomía muy mentirosa, porque más allá de las decisiones o de las obligaciones que afrontan los municipios, no tienen los recursos para hacerlo y tampoco hay una política proactiva por parte del gobierno provincial, esto está Ujú. claro, ni ante el gobierno nacional, ante quien resigna, como lo vemos, di un ejemplo recién, pero hay muchos otros que podemos ver, y termina afrontando cuestiones que son nacionales, y sobre todo esto, que son nacionales, porque hay una cuestión constitucional que implica determinadas cuestiones y obligaciones, y la Ujú. coparticipación, y los impuestos que pagamos, etcétera, y que terminamos poniendo otra vez recursos los santafesinos y las santafesinas para afrontar esa ausencia de la nación y después vemos como el gobernador se saca fotos con la hermana del presidente, sonriente, llegando a este acuerdo que en realidad es beneficioso para todos los que tienen que transitar por la O12, porque no solamente corre riesgo la producción, todo lo que pasa por ahí es un circuito muy importante, sino también la vida de todos los santafesinos y las santafesinas. Ujú. Pero la verdad que no hay nada para sonreír, no hay No, nada para sonreír. y un dato más que creo yo, todavía no hay por lo menos un panorama de cuándo se va a discutir la coparticipación provincial con los municipios. Que eso No, también bueno, me parece está, grave porque, a ver, tenemos autonomía y lo plantean, algunos se animan a plantearlo en público, pero en off the record es impresionante cómo lo plantean los municipios de decir, che, no estamos discutiendo porque no nos mandan los fondos, pero a la vez no estamos discutiendo esta nueva ley de coparticipación que sí o sí hay que discutirla. Esto tampoco se está haciendo. exactamente, por eso Ujú, nosotros cuando se discutió la ley orgánica de municipios en el proyecto que nosotros presentamos, que la ujú, verdad que era un proyecto muy de avanzada, con muchas cuestiones importantes, bueno, no hubo lugar para el debate porque en ese caso el oficialismo, que está conformado por las distintas vertientes del radicalismo, más el socialismo, más el PRO, más algunos otros aliados, eh, tuvo mucho debate interno y había ujú, muchas cuestiones de diferencias entre los mismos sectores que forman eh, unidos. unidos la alianza provincial que gobierna la provincia de Santa Fe. Entonces se priorizó el acuerdo interno entre esos sectores y no el diálogo con la oposición. Y una de las cosas que nosotros planteamos en nuestro proyecto es que hasta tanto se discuta la ley de coparticipación, se incorpore un porcentaje específico de la coparticipación, de lo que envía la nación de coparticipación, un incremento para los gobiernos locales. Bueno, eso no se discutió nunca, no hubo ninguna posibilidad y con el agravante de que todavía estamos con esa discusión pendiente, que es una discusión muy de fondo, es muy técnica, pero muy política a la vez, porque hace que lo que se votó como autonomía sea realmente efectivo y hay que ver cuáles son los criterios de distribución. Bueno, es una ley que requiere un trabajo muy serio y muy profundo.
y no se está haciendo. ¿Cuánto de preocupados están ustedes que han gobernado, que saben, bueno, cosas, o saben las implicancias que tienen los presupuestos, la caja, el déficit? ¿Cuánto de preocupados realmente están? Porque cada vez que hablamos de economía, se mira generalmente para el lado de ustedes, digo, porque tienen ahí nada más y nada menos que como compañero a un ex ministro de Economía. ¿Cuánto de preocupados están ustedes realmente con respecto a los números provinciales, a esto de ser una provincia que creo que yo hacía muchísimo tiempo, sí yo no lo recuerdo, pero por ahí me ayuda a, a decirlo, esta cuestión de ser primeros en el déficit de una provincia a nivel nacional, el endeudamiento que terrible que hay, por lo menos terrible de lo que plantean también desde la política. ¿Cuánto preocupados están en cuanto a los números de la provincia, Celia? Bueno, sí, como vos mencionabas recién, que creo que es muy importante, Walter Agosto ha hecho un Ujú, estudio exhaustivo porque siempre al haber estado y haber tenido esa responsabilidad y un trabajo muy serio y un equipo, vamos haciendo el seguimiento ujú, muy artesanal, porque en esto tenemos que decirlo, y hay muchos proyectos de nuestro bloque encabezados por el diputado Agosto, pero que acompañamos ujú, pidiendo mayor información. La verdad que hay mucha opacidad en la información institucional del ujú, gobierno, pero bueno, con lo que podemos ver primero, de las, no sé cuántas son, ya no me acuerdo, leyes de emergencia aprobadas para el gobierno, emergencia social, educativa, emergencia eh, en de seguridad. salud, emergencia en seguridad. Ujú, Ahora ingresó por el Senado un proyecto de ley de emergencia hídrica, ujú, que la verdad que todos son temas muy importantes, pero yo lo que también es importante es que a la ciudadanía, los vecinos y vecinas de cada localidad sepan que una ley de emergencia lo que hace no es decir, uy, tenemos que focalizar o incrementar los cuidados y las políticas públicas en este tema, porque es complejo, sino que lo que hace es que de esa manera se pueda ejecutar el presupuesto de determinada área por fuera de la ley de administración financiera, con el argumento discrecionalmente. de que es necesario hacerlo más rápido, pero está bien, nosotros lo que decimos es, coincidimos, no tuvimos esa suerte de que hubiera tanta convicción cívica durante nuestro gobierno, porque cuando Omar Perotti mandaba sobre todo emergencia en seguridad, se demoraban 6, 7, 8 meses en aprobar, se le introducían muchos cambios, muchas cosas que no hacían a la cuestión o a la gestión que estaba llevando adelante el gobierno. Bueno, nosotros no tuvimos esa actitud porque entendemos que cuando se demoran estas cuestiones que tienen que ver con una respuesta a la ciudadanía, no Ujú. se le hace un daño a quien está gobernando, sino justamente a la provincia de Santa Fe, a sus habitantes y a las políticas que son absolutamente necesarias. Bueno, este gobierno está prácticamente, todas las áreas las tiene en emergencia, entonces nosotros decimos, si es muy burocrática la ley de administración financiera, trabajemos sobre la ley de fondo, pero tengamos todos los controles necesarios que hay que tener, porque eso hace la institucionalidad de la provincia. Entonces es muy difícil, tenemos por un lado eso, y después los altos niveles de endeudamiento. Claramente nosotros en alguna ocasión, creo que fue la última toma de endeudamiento, no acompañamos y no la votamos porque entendemos que la provincia de Santa Fe tiene una estructura como para poder afrontar sí, sus obligaciones y sus políticas, y en todo caso tendrá que priorizar qué cosas lleva adelante y qué cosas no, que es lo que se hace siempre, pero no endeudarnos, no endeudar a la provincia de Santa Fe en cuestiones que, bueno, que la verdad que hoy exceden y además que estamos en esa situación que vos manifestabas de déficit, algo que en la provincia de Santa Fe, no sé, hay que hacer mucha memoria y buscar mucho para encontrar, tener esto. Pero esto también se relaciona con la falta de reclamo efectivo a la nación que no pasa por los discursos. Yo siempre Ujú, digo, bueno, hay algo que puse en un ejemplo recién, cuando el hoy gobernador Maximiliano Puyaro y todo el actual oficialismo eran oposición a la legislatura, eh, utilizaban el tema de no votar o no habilitar temas en la legislatura que el gobierno de Omar Perotti necesitaba porque formaba parte de su plan de acción. ujú, Bueno, no hace el gobierno de Puyaro lo mismo con el gobierno de Milei, porque sus diputados y diputadas votan absolutamente
todo lo que el gobierno nacional quiere, que también votan cosas que van en detrimento de los santafesinos y santafesinas. Entonces, no es solo el reclamo discursivo. Pero bueno, ahí hay un temor, porque como en Santa Fe mucha gente votó al presidente Milei, hay como una especulación, y la verdad es que los gobiernos a veces tienen que tomar decisiones que son incómodas o que no son que no van en línea con lo que uno presupone que la gente puede apoyar a nivel nacional, o presupone o ve por lo que fue la elección, porque además la gente apoya algunas cosas y no apoya otras. Entonces ahí hay que tener un perfil claro y sentir que, nosotros lo hemos dicho muchas veces, que cuenta con nosotros para hacer un reclamo institucional más contundente, porque hoy la provincia está asumiendo, reitero lo que dije antes, está asumiendo muchas cosas con recursos propios cuando lo tiene que hacer Nación. Y esto no es una cuestión formal solamente, que es el tema de la Constitución y del federalismo, es una cuestión efectiva de todo lo que aporta Santa Fe a la Nación para que la Nación se endeude, bueno, etcétera, etcétera. Es otra discusión esa. Pero Totalmente. Ujú. sí nos preocupa mucho la situación financiera, porque financiera, económica, el déficit, el endeudamiento, porque eso obviamente repercute en el futuro también de la provincia. Totalmente. Bueno, hay una cuestión que muchos, y lo dijo en esta respuesta que dio, que muchos no entendíamos. Y quiero decir algo adelante de usted, o de vos, Celia, porque yo siempre digo hay que ser coherente con el laburo. Nosotros hemos sido muy críticos de la gestión de ustedes, pero no dejamos de valorar cuestiones como la que les voy a decir ahora. Primero que no han tenido, recuerdo aquel debate que incluso no lo podíamos creer, aquel debate que se daba del primer presupuesto que no lo han votado, no lo han votado ustedes, no lo han elaborado, no lo habían elaborado ustedes, primer presupuesto de la gestión de Perotti. Y después esta cuestión yo recuerdo los bonos que la nación le había pagado a la provincia, que incluso, bueno, muchos, aquellos que entienden un poco más de economía, nos explicaban de que hasta hace poco se activaron esos bonos y que gracias a esos bonos hoy la provincia se pudo equilibrar, por lo menos en los 2 primeros años de la actual gestión. Digo, y no entendíamos por qué no había una crítica fuerte como fue la de hoy los actuales dirigentes, los actuales funcionarios provinciales de ustedes hacia la gestión. Bueno, un poco lo explicó en esa respuesta que dio. Sí, recuerdo además Ujú, en boca del actual gobernador Puyaro, pero de ujú. todo el oficialismo, que decían que ese era un mal acuerdo, que eran papelitos Papelito. mojados. Ujú, La verdad que papelitos mojados, la cotización de los bonos fue excelente, rindió, se cumplió con parte de eso fue afectado a los gobiernos locales, ujú, como lo decía el acuerdo, y después la provincia quedó con ese capital en bonos que fue altísimo y que financió ni más ni menos que la obra pública casi prácticamente entera del primer año de gestión y ujú. mucho, un porcentaje muy alto del resto. Entonces, tanto en ese tema como en muchos otros, mucho de lo que está haciendo y lo que pudo hacer el gobernador Puyaro tiene que ver con la provincia que recibió, a la que ellos denostaron, con la provincia que recibió en un contexto como el que nosotros gestionamos, como el que el gobernador Perotti le tocó la responsabilidad de llevar adelante su gestión, con pandemia y con la mayor sequía de los últimos 100 años, que esto parece algo, bueno, sí, la sequía, pero que tiene un impacto a nivel de las arcas provinciales Ujú. porque la recaudación cae, porque el nivel de asistencia tiene que ser mucho más alto de la provincia, por lo menos en gobiernos como el nuestro que piensa en cómo fortalecer a las economías de cada uno de los lugares, cómo actuar frente a quienes están en una situación más compleja. En todo ese contexto, el gobierno de Omar Perotti decidió, cuando por ejemplo con el tema de la pandemia, no solamente tuvimos que focalizar todos los recursos en el cuidado, en la salud, sino también atender a los sectores que veían cómo caía su actividad. Y en eso se tomó una decisión muy importante, que fue tener una política proactiva como la billetera Santa Fe, que Ujú. representó un alivio para los consumidores, pero también una motorización
del consumo en cada uno de, no solamente en las grandes cadenas, sino en los comercios más chicos del barrio. Eso hoy hay una ausencia absoluta porque hay caída del consumo, hay un sobreendeudamiento de las personas, caída de la industria, las pymes complicadas, y la verdad que vemos cosas que no son cosas, cuestiones o planes o programas anticíclicos o proactivos universales, son cosas como muy focalizadas. Y mientras tanto vemos que el gobernador, enamorado probablemente de, de la estética y del marketing, de lo que representa, de lo que, cómo encararon el tema de seguridad, más allá de algunas políticas que obviamente están teniendo sus resultados y de la que también nos sentimos parte, y ahora voy a explicar por qué, Sí. pero decide ejecutar un presupuesto de 153.000 millones de pesos para hacer una cárcel en Piñero que marketineramente llamó el infierno, enamorado de esa estética de Bukele, del infierno, del castigo eterno, el que las hace las paga, que son eslogans, que está bien, uno entiende, forma parte de cómo uno publicita sus acciones, pero la verdad es que es totalmente desproporcionado. El presupuesto son 5 puentes Santo Tomé Santa Fe. El muro que rodea esa cárcel, sale un puente Santa Fe Santo Tomé. Y la verdad que es real que hay que construir una cárcel y que hay que aumentar las plazas y que tenemos que tener normativas de seguridad. Lo que no está bien es semejante presupuesto en la provincia. El oficialismo dice que es muy genérico, que hay 500 presos de alto perfil. Esa cárcel tiene 1.100 plazas, bueno, toda una infraestructura, es enorme, y es un presupuesto que nosotros entendemos que todas esas normas de seguridad en una cárcel que tenga estas condiciones de seguridad nueva, se podrían haber hecho con mucho menos presupuesto si se fortalecía, se fortalecía a los agentes penitenciarios, a los trabajadores y trabajadoras, pensando, por ejemplo, en cuestiones proactivas como un plan de viviendas para ellos, que muchas veces se trasladan, tienen que trasladarse de un lugar al otro, fortalecer la capacitación, trabajar, por ejemplo, hoy el avance de la tecnología hace que, por ejemplo, a los presos de alto perfil, en el mismo intramuros, en una cárcel con cuestiones de seguridad, se los pueda controlar con una tobillera o con un detector de movimientos Ujú. que hace que se sepa qué hacen. A los agentes penitenciarios, todos sabemos que todavía siguen pasando cosas con el tema de ingreso de celulares, filtraciones de información, y ahí, más allá de todo, el personal penitenciario que trabaja muy bien y que sacrifica su vida en esos ámbitos, también sabemos que como en todos los ámbitos hay hechos de corrupción. De hecho, hace poco un agente fue condenado por ingreso de celulares. Bueno, también hay la tecnología. Nosotros antes de irnos incorporamos a la provincia, a las fuerzas policiales, lo que es el bodycam, que son los chalecos con cámara, o sea, hay un montón de cuestiones tecnológicas que se podrían usar para garantizar todo esto sin esa suma obscena ante otras cuestiones que la provincia tiene que atender. Pero bueno, tenemos esto, un gobierno enamorado del eslogan. Yo creo que incorpora la letra del Indio Solar, el infierno está encantador. Bueno, creo que quedaron como Claro. enganchados en este tema. Ni hablar del nombre que usa marketineramente, ¿no? El infierno, que es el lugar del castigo eterno, de no redención, etcétera. Bueno, sin Dios. Pero esto, digo, lo que nos muestra es eso, una acción muy vinculada a la opinión pública y algunas cuestiones que nosotros compartimos absolutamente. De hecho, yo decía, nos sentimos parte porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros asumimos la cárcel de Piñero, donde ahora se están construyendo otros pabellones y donde al lado se construye esta cárcel, no tenía muro perimetral, no tenía inhibidores de señal, no tenía body scanner. Todo eso fue producto de la gestión de Omar Perotti, así como la incorporación de tecnología en el 911. El 911, cuando asumió Omar Perotti con un presupuesto, como dijiste, votado, que no representaba su plan de gobierno claramente, Ujú. el 911 tenía las licencias vencidas. Los trabajadores y trabajadoras del 911 estaban en sillas de plástico para llevarlo no al extremo de lo que se requiere tecnológicamente, sino al
al ámbito de trabajo. Bueno, cuando nosotros nos fuimos, dejamos un 911 equipado con la más alta tecnología, con bodycam, con drones, muchas cosas. Por eso digo, nosotros somos parte de la respuesta que hoy el gobierno está pudiendo dar. Celia, sin embargo, lo que dice, ya estoy fuera de tiempo, pero le pido 2 minutos más para ver esta repregunta. Sin embargo, desde el oficialismo actual dicen, bueno, pero no dejaron a Rosario sin patrullero, a Rosario sin cobertura. ¿Cómo toman esto ustedes? Ay, mira, qué lástima que no tengo acá, justamente ayer en la sesión, cuando se hizo una evaluación de la visita a las cárceles que tuvimos, Ujú, mostré las capturas de pantalla, porque esos son como los mitos que se pretenden ujú, crear. ujú, Eh, Ellos dicen 20 patrulleros en Rosario, no sé cuánto, porque además no se ponen de acuerdo en la mentira de cuántos son, porque según quien hable dice distinto, pero más o menos eso. ujú, Y la verdad que eh, nosotros tenemos la captura de pantalla de nuestro último día de gestión, que fue el 8 de diciembre. No sabemos si el 9 de diciembre retiraron patrulleros para crear este mito, pero el 8 de diciembre nos marca que había, creo que 120 en Rosario y 105 en Santa Fe, no recuerdo exactamente el número. Es ujú, la captura de pantalla de el sistema, o sea, no hay lugar a discusión ahí. Es una mentira para, no sabemos para qué. Y hay un dato empírico, ujú, además, que sirve para contrastar esto, porque el tiempo de respuesta, que cuando nosotros nos fuimos, reitero, 8 de diciembre, el tiempo de respuesta del 911 era de 7 minutos. El 911 es la atención del llamado, pero además acudir al lugar del hecho, lo que requiere de móviles, o ujú. no sé, o que los agentes se teletransporten, no lo sé, según esta visión que quiere instalar el gobierno de los 20 móviles. Y hoy el tiempo de respuesta del 911 es de 14 minutos. Entonces hay cosas que no cierran. Y la verdad que en esto nosotros somos muy responsables. Nosotros votamos todo el paquete de seguridad, dando el debate, modificando cosas, todo el paquete de seguridad que mandó este gobierno al principio, porque es lo que dije hoy. Nosotros entendemos que este es un tema en lo que va la vida de los vecinos y vecinas de toda la provincia de Santa Fe y tenemos que ser Ujú, responsables. La seguridad requiere acuerdos democráticos. La seguridad democrática requiere acuerdos muy transversales y nosotros estamos con esa responsabilidad porque sabemos lo que implica no tener el acompañamiento de las oposiciones. ujú. Tenemos mucha responsabilidad, por eso acompañamos, pero no nos vamos a quedar callados ante cosas que sabemos que se pueden hacer de otra manera y que pueden ser mejores. Lamentablemente, insisto, me quedé sin tiempo, pero en lo más breve que pueda hacer, ¿qué reforma electoral esperan que salga? Porque ustedes presentaron su proyecto, hay 7 en total, 7 proyectos, pero después usted no es una dirigente política que arrancó ayer su vida política, sino ya tiene años, la conocemos, seguimos su actividad política tanto nacional como local, provincial, y ya puede tener una idea, una visión de lo que puede llegar a pasar. ¿Qué espera, si lo quiere decir como equipo, como grupo, pero yo lo voy más a lo personal, de esa reforma electoral? ¿Qué reforma electoral cree que va a salir? Bueno, nosotros vamos a apostar a que salga Ujú, la mejor reforma electoral para la gente. ujú, Un principio básico, más allá de que después podamos discutir de los distintos proyectos, sabemos que tenemos que llegar a un consenso. Lo que sí hay un principio básico, el sistema electoral, ujú, el código electoral no le puede complicar la vida a la gente. Muy por el contrario, tiene que simplificar algo que es sumamente importante, que es decidir quién va a tomar las decisiones que van a impactar en su vida 4 años bueno, o en la legislatura o en los ejecutivos. Así que nosotros apostamos a que se pueda dar esa discusión manteniendo, como nosotros lo planteamos, las boletas, las 5 categorías de las boletas, porque ya está incorporado para la gente ese sistema de votación en la provincia de Santa Fe, fue pionera en eso, que lleguemos a un acuerdo respecto a los pisos, ujú, que esos pisos eh, puedan resolver la tensión entre respetar el derecho de las minorías y evitar la atomización, porque otra vez, no con la mirada puesta en los espacios políticos que quieran tener representación, sino en la identificación de la ciudadanía de quiénes son sus representantes, cuál es su base programática, hacia dónde van,
digamos, para poder exigir también eso. Bueno, eso esencialmente, que sea transparente, que no haya nada que tenga que ver con un caballo de Troya en la ley electoral que permita alguna cuestión que no esté clara para la ciudadanía. Apostamos a eso, creemos que vamos a llegar, que hay la suficiente madurez en la provincia de Santa Fe como para poder llegar a esos acuerdos, pero bueno, hay que trabajarlos, hay que llegar a esos consensos. Gracias, Elia, por la atención. Un gusto, como siempre. Gracias, muy buen día. Que siga bien. Chau, chau. Bueno, la diputada Celia Arena charlando con nosotros.